Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. Uno económico. ¿Cuánto creceremos? ¿Realmente qué es lo que está pasando con la moneda norteamericana? ¿Qué pasa en la región? ¿De qué manera nos puede afectar la crisis? ¿Está superando Argentina no su crisis? ¿Brasil cómo está? De todo eso vamos a hablar con el presidente del Banco Central del Paraguay, José Cantero. El segundo bloque, sobre la crisis en la educación. Va a estar con nosotros el ministro de Educación, Eduardo Peta. Y el último bloque vamos a hablar acerca de lo que decidió la Cámara de Diputados, un doble autoblindaje, con la diputada Katia González y el doctor José Altamirano, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto, todos los bloques vamos a estar acompañados de café Lavazza, un rico café que el presidente del BCP ya lo saboreó, lo voy a hacer yo. Vamos a la pausa, a la vuelta, el debate. José Cantero, ¿cómo anda? Buenas noches. Un gusto, Carlos. Muy buenas noches. Es un placer estar contigo para compartir algunos temas de la economía. Bueno, ¿cómo va a estar en el 2019 la economía de Paraguay? Y la economía es como un auto, un vehículo, y ese vehículo tiene una velocidad. Y desde el año 2003 hasta esta parte podemos decir que este vehículo tuvo una velocidad muy interesante relativamente a los países de la región. ¿Crucero y permanente? No crucero, atravesamos por vicisitudes ¿Sí? muy fuertes, por periodos de sequía 2009-2012 y una crisis, un shock externo muy agudo con una subida del precio del commodity, una caída del precio de los commodities, la soja 40% en el 2015. O sea, fueron shocks que la economía atravesó en líneas generales bastante sólida, y en este año se magnificaron algunos shocks que se alinearon, y probablemente esto va a perdurar en el siguiente año, pero creemos que esta capacidad que tuvo nuestra economía de reinventarse, primero con una fuerte diversificación hacia gradas de mayor capacidad de agregar valores. Nuestra economía hoy está mucho más diversificada, con un sector primario que representa 11%, sector secundario 33%, y el sector servicios, o sea, sector secundario es el manufacturero, 33%, y el sector servicios 47%. O sea, una economía... ¿Cómo se explica una economía que incluso es mencionada por los diarios internacionales, por los organismos internacionales, de tener un crecimiento sostenible, no muy elevado, pero sí sostenible, Sí. y es admirado por estos 15, 18, 16 años de estabilidad? Pero sin embargo, la inequidad interna sigue siendo grande. ¿Cómo se explica eso? Y probablemente el vehículo que tenemos no es lo suficientemente amplio para que toda la sociedad pueda subirse a este vehículo, y este vehículo tampoco no tiene todos los servicios ideales. Entonces, en este proceso, nuestra economía tiene que seguir reinventándose, y yo creo que estamos en una etapa de... Paraguay creó capas de estabilidad muy importante. Construimos el techo antes de que llueva, y reafirmamos eso con la ley de responsabilidad fiscal en el 2013, con la implementación del esquema de política monetaria de metas de inflación en el 2011. Y hoy nos encontramos en una etapa de crear nuevas capas de previsibilidad, de ir a lo macro, a lo institucional, de que las instituciones, y esta es una evolución natural, yo creo, es una evolución que surge también de las peticiones de la sociedad, de las exigencias de que necesitamos instituciones más transparentes, más eficientes. Y cuando hablamos de instituciones nos referimos a las instituciones del Estado, desde el Poder Judicial, Poder Legislativo y Ejecutivo. Y en este proceso de afianzar y de expandir esta capa de previsibilidad de lo macro a lo institucional, yo creo que nos va a dar mucha herramienta para poder asimilar
amortiguar todos estos vaivenes desde afuera. Ahora, las amenazas para lo que usted dice, para esa institucionalidad, no solamente son externas, no solamente están en Brasil o en la crisis de Argentina, Claro. no solamente están en la subida del dólar o de los commodities o del petróleo. Claro. También tenemos una debilidad institucional. Nuestra clase política es realmente lamentable y no acompaña lo que hacen los técnicos, tanto de Hacienda como el Banco Central, por ejemplo. Yo creo que las sociedades aprenden en este proceso y es un proceso de aprendizaje y de construcción de institucionalidad. En el caso del Banco Central tenemos trayectoria ya de construir esta institucionalidad, pero eso no quiere decir que nosotros nos sintamos cómodos con el nivel de institucionalidad. Tenemos que reforzar, seguir creciendo nuestra institucionalidad y mejorar y hacer más eficientes nuestros marcos en lo que opera la política monetaria y la política financiera. Y hoy nos encontramos ante un gran desafío de poner a disposición un nuevo esquema de supervisión y de regulación con el nuevo marco legal que tenemos, que va a ser un esquema de supervisión basado en riesgos y que va a garantizar o que va a permitir que nuestro sistema bancario y financiero, todo el sector que es regulado por el Banco Central, tenga elementos para que siga siendo sostenible, siga siendo líquido y que tenga la fortaleza también para prestar un conjunto de instrumentos, un abanico de instrumentos financieros para adherir competitividad a las personas. Ahora, ¿el crecimiento va a ser 4.04 o 4.03? Porque hubo una estimación a la baja, un poquitito a la baja del Banco Mundial. Nosotros estamos estimando un crecimiento 4,3% para este año, que es compatible con el Fondo Monetario. Sí, con el Fondo Monetario. Y a la vez es un crecimiento prácticamente sincronizado, en el sentido de que prácticamente todos los sectores, o sea, todas las teclas van a crecer, con una diferencia que es relevante. El sector primario es el que menos va a crecer, 0,6%, y el sector secundario 4,8%, o sea, el sector manufacturero, y el sector servicio 4,7%. O sea, el empuje que va a tener nuestra economía para este año está dado por el sector manufacturero y sector servicios. Pero lo que usted dice es increíble. Por una parte, a ver, para que la gente entienda, a ver si tiene sentido. El consumo baja, pero el sector servicio crece. ¿Cómo es eso? Claro. Quiero explicar. A la economía la podemos ver de dos caras y el PIB se mide de dos caras. Podemos ver todo lo que se produce, sector primario, ahí está agricultura, ganadería, sector secundario, manufactura, construcción, agua, etc. Y sector servicios, comercio, transporte, y la sumatoria de eso es el PIB. Pero también podemos medir el PIB por el lado del consumo y de la inversión, por el lado de la demanda. Y a la vez, así como podemos medir de ambos lados cuánto representa y son iguales, deberían ser iguales por principio, ¿verdad? También podemos determinar cuánto crece en cada uno de ellos. Y estamos estimando para este año un crecimiento del sector privado en consumo de 4 a 4,5% y consumo público también en esos niveles. Inversiones también en torno a 4,5%. O sea, estamos viendo que estamos teniendo una conclusión muy similar de que va a ser sincronizado también por el lado de la demanda con crecimientos en el sector consumo y en las inversiones. Ahora, y el tema de las tarjetas, ¿cómo está? Es decir, al bajar el consumo, ¿significa que se usa menos también tarjeta o no? ¿O hay más deudas y la gente es más morosa? ¿Cómo está la situación? La situación de las tarjetas comenzó con la ley que imponía un límite, y al imponer un límite los bancos decidieron elevar las tasas. No, al contrario, bajar las tasas. O sea, por ley se tuvo que bajar la tasa, y la tasa es el precio del dinero que a la par está asociado con el riesgo. A menor precio, obviamente, el segmento al que se atendió es de menor riesgo. ¿Sí? Entonces quedó un sector excluido de mayor riesgo
porque ese riesgo no era compensado con el precio. Y ese sector excluido también y ese sector, consumía mucho. Y ese sector excluido, obviamente, tenía niveles de consumo y lo que estimamos o lo que vemos es que migró a otro sector no regulado con precios más elevados. Claro. La usura. Y casas de crédito u otras formas de obtención de financiamiento. De financiamiento. ¿Y así. cuánto aproximadamente migra? ¿Se puede hacer un estimativo? Y aproximadamente 100.000. 100.000 tarjetavientes. 100.000 personas. Y probablemente 100.000. 100.000 tarjetas, que representaría un número similar en cuanto a personas. ¿Y cómo se soluciona ese desfasaje? Y ¿qué hay que hacer para solucionar yo eso? creo que es un tema, primero, todas las cuestiones son conceptuales. La tasa de interés es el precio del dinero. Sí. Los bancos son como supermercados que ofrecen un abanico de productos financieros y la tarjeta de crédito es solamente un producto dentro de esos abanicos. Sería como el tomate en un supermercado. Y establecer el precio al tomate por ley obviamente no tiene sentido dentro de nuestro marco constitucional. Implica una coerción hacia un precio determinado. Y en Paraguay, nuestro marco legal establece que todos los precios de estos instrumentos financieros tienen que ser libres, o sea que las tasas de interés se tienen que fijar por la fuerza de la oferta y la demanda y que existe un techo. Y al establecer este precio, obviamente se llegan a escenarios que conducen a situaciones de exclusión. Y bueno, es una pena que eso haya, pero hay que corregir. El Banco Central habla con el Parlamento. Nosotros estamos muy abiertos en estas conversaciones, en las oportunidades que tenemos. Mantenemos conversación con los distintos sectores del sector privado, también con parlamentarios sobre este tema. Es un tema que está en discusión, pero también tiene un grado de sensibilidad importante que hace que una decisión como esta requiera un poco de fuerza en ese proceso. Ahora, ¿ustedes están enterados de la situación del Banco Nacional de Fomento, el hecho de corrupción que se habría detectado en cuanto a ese segmento que accedió a vehículos 0 kilómetros y a vivienda? Se habla de un desfalco de unos 300, 400 millones que podrían ser más. ¿Está enterado del BCP de eso? Yo no estoy enterado. De paso, entonces, dale. Le llama a Dani Correa después y le pide información. Pero eso, de alguna manera, esa situación del Banco Nacional de Fomento puede complicar otros bancos o no. No estoy al tanto del caso. Me voy a interiorizar. Desconozco de qué trata y en qué contexto se dio y qué. Es en la línea de crédito para los vehículos 0 kilómetros. Correcto. ¿Se acuerda de eso de $9.400 y compañía? Parece que le estafaron hay una estafa y habría también funcionarios del BNF involucrados. ¿Qué pasa con el dólar? ¿Por qué estuvo rozando los 6.000 y ahora está a 60 puntos de los 6.000? ¿Qué pasó con el dólar? Y nosotros los economistas cuando hablamos de estas variables que son globales tenemos siempre en mente un embudo. Vemos el contexto más grande que es el internacional, de ahí el regional y obviamente después decanta esto a nivel local. Entonces el análisis implica una mirada amplia de lo que ocurre con esta moneda. El Banco Central no tiene como objetivo establecer un precio. Nuestro objetivo de política monetaria es lograr una inflación de 4%, tenemos una meta bien explícita y nuestro accionar se orienta a eso. Y lo que buscamos es, en materia de tipo de cambio, que también es un precio, es el precio de una moneda respecto a otra, que ese precio opere de acuerdo a las fuerzas de la oferta y la demanda y el Banco Central actúa de modo a que ese precio no fluctúe mucho. Y Argentina atravesó por una crisis cambiaria. En el 2002, esa crisis cambiaria se convirtió en una crisis bancaria y en una crisis de deuda externa. Es como una trilogía que cuando una actúa, gatilla la otra y después se retroalimentan. Por fortuna eso no pasó en Argentina. Vino el espaldarazo del Fondo Monetario
primero con fondos de 47 billones de dólares, lo ampliaron a aproximadamente de 43 a 57. A 57. Y con este espaldarazo podemos decir, un manotazo del Banco Central y también de la política fiscal, una política monetaria muy contractiva, hizo que prácticamente el mercado quede sin... agotaron la liquidez de ese mercado y con esta medida pudo contener y se pudo normalizar toda esta presión regional. También bajó el dólar en la Argentina. También bajó en Argentina de 44, hoy está a niveles de 36 por dólares. Argentina estableció una banda cambiaria que va aumentando en el tiempo, se le llama crawling peg, y dentro de esa banda cambiaria, que tiene un tope 44 a 36, el tipo de cambio puede fluctuar. Y hoy ese tipo de cambio que estuvo fluctuando está en la parte mínima de esa banda, y una vez que traspase esa banda, ahí el Banco Central recién va a actuar. Pero, ¿por qué le ocurre esto a Argentina, verdad? ¿Por qué le ocurrió esta crisis cambiaria? Y la crisis cambiaria ocurre porque, yendo a la parte superior de lo que es este embudo, Estados Unidos está atravesando por un periodo de bonanza, de un crecimiento muy importante, pero que también fue impulsado cuando el crecimiento ya era positivo por una política fiscal expansiva. Entonces un crecimiento está atravesando por un ciclo positivo extremo. Entonces, por un lado, la política fiscal aprieta el acelerador y el Banco Central, que hizo, levanta el freno de mano. Entonces, una política de acelerador con freno de mano, y ese freno de mano implica mayores tasas de interés, y al existir esas mayores tasas de interés hubo una reversión de capitales, y la reversión fue más rápida en países vulnerables. A ver, don José, explique. Siempre se habla de que cuando suben las tasas de interés en Estados Unidos, el dólar se aprecia, ¿verdad? Sigue subiendo la tasa de interés, pero el dólar se está depreciando en esta región. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se da ese fenómeno? Claro, subió la tasa de interés, las monedas, hubo una apreciación múltiple del dólar respecto a todas las monedas. Claro, salvo el guaraní. Claro, pero esas depreciaciones de nuestras monedas no son continuas. Sí. En el caso de Argentina iba a ser continuo y se iba a magnificar aún más si es que no tenía el respaldo suficiente. Claro. Y al tener ese respaldo, al normalizar su economía, es como el caso, una economía sana obviamente no va a tener estas disparadas, porque el capital no va a salir de ese país, la gente va a entender de que esto es algo transitorio. Pero en el caso de Argentina, la depreciación tuvo dos fuerzas. Por un lado la salida, y por el otro lado, en Argentina la psiquis de la gente es muy distinta a la de otros países, porque ellos están todavía... Sí, con el tema del corralito. Exactamente. Que le persigue como Entonces, una sombra. Es como si fuese que una vez te electrocutás con algo y después para tocar eso nuevamente, ya está ese temor. Y eso está muy vivo en la psiquis de los argentinos. Y ante ese temor de confiscación nuevamente, obviamente, por eso ante situaciones adversas siempre es recomendable tomar medidas prudentes de largo plazo, por más que sean costosas en el corto plazo. Claro. Ahora, le pregunto algo. El mundo está cambiando. Europa está cambiando y cambia rápidamente. Alemania y Francia y España han decidido dejar el diésel. Sí. ¿Verdad? Eso afecta directamente a todo lo que es el negocio del petróleo. El petróleo tuvo su alta, llegó a 76 el barril, pero desde hace 12 días baja continuamente, hasta instalarse, está por los 63, 64, 62, está oscilando hoy. ¿Qué va a pasar en un país como Paraguay, donde hay un alto consumo de diésel? Si es que el mundo está empezando a dejar el diésel, ¿y qué va a pasar con el combustible, con la baja que está teniendo actualmente
Usted como parte del equipo Sí. económico, me imagino que van a tener que analizar si bajan o no los precios del combustible de Petropar. Ahora que bajó el dólar y baja sistemáticamente también el precio del petróleo. Claro, primero la decisión es autónoma de Petropar. Nosotros no tenemos ¿Ustedes no le dan consejos? ninguna influencia en sus decisiones, ni siquiera en el equipo económico. Ni siquiera, ¿en serio? Ellos son totalmente autónomos en esa decisión, así como nosotros también en decisiones de política monetaria, y somos muy respetuosos respecto a eso. Yo creo que Paraguay tiene que pasar rápidamente por el potencial que tenemos. Paraguay es una de las economías más verde en cuanto a generación de energía, está rankeada entre las 20, y Paraguay tiene que pasar a la energía limpia. Tenemos que tener una estrategia de diversificar y de mejorar nuestra matriz energética, de apostar directamente hacia el consumo de vehículos eléctricos Sí. Y el sector público tiene que liderar esta transformación de forma muy rápida. ¿Hay conciencia dentro del equipo económico de eso que usted está diciendo? Hay conciencia. O sea, yo creo que hoy la conciencia es generalizada. Le pregunto esto porque es decir, hay poderosos intereses detrás de este negocio del transporte, ¿verdad? Para mí era inentendible que teniendo lo que usted está expresando, tengamos Metrobús movido a diésel, ¿verdad? Yo sé que se está pensando, porque ya el propio presidente, ministro de Obras Públicas, ya había también el gerente del Metrobús, ya habían expresado que se está analizando la posibilidad, pero eso ¿es simplemente una idea de alguno o es ya una idea de gobierno y que se podría instalar como política? Claro. En términos de las decisiones de gobierno, obviamente esas decisiones los gobiernos pueden tomar. Nosotros obviamente estamos en el área de la política monetaria, no tenemos una influencia en lo que es la política energética, pero yo creo que hay una conciencia, y esa conciencia generalizada tanto del sector público como de la sociedad, de que el potencial que tiene Paraguay, totalmente, y no solamente en generación de nueva energía limpia. Las hidroeléctricas son como las empresas, están las micros, las pequeñas, las medianas y las corporaciones. Paraguay tiene solo corporaciones y tenemos una oportunidad muy importante de generar energía en lo que es micro hidroeléctricas, pequeñas centrales hidroeléctricas, medianas, un potencial muy importante, y cada año, cada día que pasa, todos esos recursos y esas posibilidades de exportar más energía estamos perdiendo. Bueno, pero me alegra saber que se está instalando dentro del gobierno la posibilidad de que el Metrobús sea eléctrico definitivamente ya. Y claro, van a tener que enfrentarse a poderosos intereses de gente que quiere por lo menos seguir usando durante 10 años diésel en el Metrobús, ¿verdad? Por todo lo que representa para la economía de ese sector de negocios. Pero ya usted como técnico y como ciudadano usa su vehículo. Petropar dice, bueno, subió el dólar, subió el precio internacional del crudo, alzamos los precios del combustible. Usted como técnico ahora baja, debería bajar también el precio del combustible, ¿verdad? Yo creo que si existen elementos que hagan que entendimientos o información que comprueben de que estos precios se van a mantener en estos niveles. Eso se puede saber. Y bueno, predecir el futuro es difícil. Y por eso claro, le digo. Pero pero así como sube, así también baja. Sí. Y la respuesta a estos precios debería tener doble sentido. Sí, suba y baja. Exactamente. Ajá. ¿Eso quiere decir que se podría decir que están dadas las condiciones para una baja? Así con los precios actuales. Yo hoy no tengo la información y tampoco hicimos ese análisis de si estos precios se van a mantener, pero es muy sencillo de determinar viendo los precios de futuro y hacia dónde apuntan estos precios futuros, y en función a eso obviamente se puede tomar una decisión. Bueno. Don José, muchísimas gracias por venir. Siempre resulta corto cuando el tema es interesante, el tiempo acordado. Le agradezco que haya venido, que tenga éxitos, y espero que no sea la última vez que aparezca más en los medios.
Siempre es importante que el presidente del BCP hable. Y siempre estamos presentes en el banco. Muchas Sí, gracias. en el banco. Mira, ahí está en el banco. Gracias, don José. A la vuelta de la pausa estamos con el doctor Peta. Ya volvemos. Buenas noches, doctor Eduardo Peta, ministro de Educación. ¿Cómo anda? Bien, Carlos. Gracias por la invitación y un saludo a todo el país. Bueno, ¿está más tranquilo? ¿Por qué? No, siempre estuvimos tranquilos. ¿Seguro? Sí. Si vos no mantenés la tranquilidad dentro de un ministerio tan grande, va a terminar afectándote a la salud. Me decía un amigo hoy, me dice, Carlos, vos que sabés algo del Ministerio de Educación y está en la información. Y le miraba, yo decía, ¿con qué me va a salir? Decime una cosa. A mí me da la impresión, me dice, que después de leer todo lo que dijo la señora Nancy Ovelar y lo que le contestó el ministro Peta, era como una guerra de denuncia. Es decir, el ministro denuncia irregularidades en el tema de fiscalización, sale la otra parte, aparece la nutricionista, la cocinera, que era la amiga de la señora Peta. Peta insiste con supuestamente gente que nombró sin concurso y compañía. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué se llegó a ese nivel? Bueno, en realidad no, yo te dije no quería tratar más el tema, para mí es un tema cerrado, Sí. teniendo en cuenta que se instaló una crisis innecesaria dentro del ministerio con tantos problemas que tenemos. Pero pasó, sí, hay que reconocer. Pero usted sabía que iba a llegar esa crisis. Cuando fue nombrado, es más, me arriesgo a asegurar que cuando usted fue nombrado sabía que iba a llegar esa crisis. Traté de que no se produzca. Incluso se le advirtió que iba a llegar la crisis. Sí, de la advertencia tuvimos, pero traté de manejar con mucha diplomacia, contacto, la relación personal, porque si algo trato de transmitir a los docentes cuando me voy a visitar las escuelas y tenemos reuniones masivas en capacitación que ellos dan, es el vínculo. El vínculo y reparar esas relaciones que a veces están quebradas por el factor político. Lamentablemente son objeto nuestras docentes y directoras de proselitismo, son las elegidas para estar en las mesas electorales, apoderadas. Entonces por ahí la directora es apoderada de un movimiento y normalmente oficialista y toma lista y si no se va ya le marca y hay una persecución. Y sale que la maestra de aula o la docente del aula termina siendo de otro movimiento y empiezan las confrontaciones innecesarias. Y esto lo hablo con claridad frente a ellos. Y finalmente, cuando vos te vas a una escuela, me fui a Ñemby, por ejemplo, y me encontré con 3 directoras de los 3 turnos que no se hablaban. Y ¿Del mismo colegio? Del mismo colegio, que tenía una infraestructura muy interesante porque podía albergar muchos alumnos y había caído la matrícula, pero enormemente. Y voy y caigo de sorpresa, porque me fui a ver la parte, fue un sábado, y llegué ahí y miro, y dentro de un aula había un plurigrado, por decir que estaban dos grados. Y miro así, después miro al otro lado y teníamos lugar y espacio. Le dije, ¿por qué esto está así? Y no y no me pudo dar explicación. Ahí salta una madre que se acercó también y dice, no, estas directoras no se hablan. Entonces comenzamos a hablar. Le dije, ¿cómo? Venga, vamos a entrar a un retiro espiritual. Estaba en el aula, estaba en la sotana. Sí, me puse ahí de evangelista. Comenzábamos a hablar y una decía, ella me marcó por tal motivo, y la otra le decía sus peros. Y le dije, bueno, no remover el pasado. A ver quién es más grande y puede tener la capacidad como para pedir perdón. ¿Y por qué le tengo que perdonar si yo no le ofendí? Bueno, ¿quién da el paso más primero y más importante? Y viene y da una el paso, eran 3. Y la abraza y la otra se puso el hombro durito así, ¿no? Y le dije, pero aflojate si te está pidiendo perdón. Vos tenés que tener capacidad para recibir. Y después se abrazaron
con lágrimas algunas, y estaban ahí todos de testigos, le aplaudimos y salimos. Entonces le dije, mire, vamos a apuntalar, vamos a mimar esta institución, voy a mandar el equipo de infraestructura, porque aquí hay esperanza. Entonces, cuando te encontrás con esa situación, pero casi generalizada en todo el país. Eso se repite. En todos lados hay problemas. Y todo es consecuencia de la política, donde la que gana la interna después pide la cabeza a la directora ya no es respetada dentro de la institución, entonces se trata de personas. Y es ahí donde había que dar un testimonio. Y si vos vas a hablar un discurso afuera, ahí en las aulas, y vos no podés reparar tu problema en casa, entonces sos medio incoherente. Y ahí es donde me exigía bastante para que la relación sea agradable y no se dio, se marcó esto. Yo no pensé que... Pero usted le ninguneaba a No. Porque Robert Cano dice que no. Ah, ¿te dijo que no? Sí, él dijo que no. Yo le pregunté Sí. hoy Bueno, me callo. ¿Pétaler ninguneaba a ustedes? No, conmigo no. No. Vos sabés Él que... dijo conmigo no. Hubo un evento en el Banco Central, el último evento, y llegó Nancy, que para mí es una mujer muy preparada. Llegó allí y ahí llega la 3 veces viceministra, porque Robert había viajado y ella estaba, Lobos había sido removido, y ella, le dije, ahí tiene, una persona muy capaz, le presenté frente a todos los expositores. Siempre trataba de posicionarla, de agradarle con un comentario positivo. Habían tomas de colegio y le felicitaba, le motivaba, pero cuando tocamos este tema de la investigación de los fiscalizadores que vos conocés, Sí. que fue a varias empresas, no solamente allí, ahí generó una reacción. Allí fue innecesario una llamada al doctor Casañas Levy para decirle algunas cositas. Sí. Me contó el doctor Casañas Levy también al aire que fue maltratado por y entonces incomoda esto, y después ya vino lo del diario que honestamente se puso en tapa, no entendí. Sí, lo de la cocinera. Sí, es una señora que tiene un certificado de una universidad, es pero administradora. ¿Usted le nombró por ser amiga de su esposa? ¿O no, fue nombramiento, fue una contratación hasta fin de año. Hasta por 90 días. Sí, y con autorización de la Secretaría de la Función Pública, pues yo consulto. Y inclusive ahora Casañas sacó un dictamen, no evitó, y me pasaron, donde dije que investigue. Si es irregular se revoca inmediatamente, lo mismo lo de Bogarín, si es irregular se cambia, porque no podemos hablar del mensaje de la transparencia y nosotros estar apañando actos o personas que estén vinculadas a la corrupción. Lo de Bogarín, hoy fue muy grave, muy duro fue hoy la tapa de uno de los diarios, y con la foto usted a su lado. Estábamos en el cumpleaños. Un corrupto confeso, algo así. Sí. Sí. Es muy duro. Nosotros investigamos y no tiene antecedentes de investigación alguna en este momento. ¿Cuál es su situación? Es una persona que es de Itaipú, tiene salario de Itaipú, no fue nombrado, fue comisionado. ¿Usted pidió por él? Sí, ¿Usted claro. lo conocía? Sí, claro. Yo le traigo allí porque quiero hacer un vínculo que vamos a suscribir en breve con Itaipú en varias áreas. Equipamiento de los colegios técnicos, fortalecimiento de los equipos con equipamiento, con Itaipú, del Predibus, que es la asistencia de salud a los niños y a los docentes con IPS y salud pública. Hay que tener equipamiento de unos móviles de salud, va a venir el pecheo, y toda la parte informática, pues no tenemos laboratorio en muchos colegios, y como vamos a tener conectividad, hay que tener fortalecimiento. Entonces, eso va a salir, y era el vínculo. Y también la fiscalización y la parte de infraestructura. Porque vos conocés que es la unidad ejecutora de proyectos, que tiene como un ministerio interno dentro del ministerio, y tiene los recursos del FONACIDE, del fondo. Entonces, ahí vos no tenés equipamiento, no tenés arquitectos, fiscalizadores que puedan salir. Entonces, un convenio con ¿Cuándo se firmaría ese convenio con Itaipú? Yo creo que para los primeros días de diciembre vamos a sacar. Mire, se le trajo para eso, para responderte, se le trajo para eso, para ese vínculo, después quedó, me dice, yo me jubilo en breve. Yo había averiguado todos sus antecedentes hasta esa época.
había unas publicaciones que Sí. ya le habían hecho, pero luego él lleva, porque ni siquiera le imputaron. Fue una denuncia, Sí. no hubo imputación, entonces se desestimó, trajo la resolución a ABC, publicó en la página 70, creo que ABC así chiquitito, no conforme a lo que había hecho, y vuelven a repetir la misma historia con una publicación y entran y me traen una foto donde yo me fui estuve con el doctor Pangracio abrazado, pues cortan la foto, con el doctor Pangracio, que merece mi respeto, profesor, doctor, el único que criticando la corrupción de la Corte, y creo que hoy estará muy contento viendo esto que sucedió. El doctor Pangracio renuncia a su matrícula de abogado. Miguel Ángel Pangracio. Sí, Miguel Ángel. Siempre me encontraba por el pasillo del tribunal y me decía, San Martín, bueno, me llamaba por PETA porque era amigo de Eduardo San Martín, no me aflojen la lucha contra la corrupción. Bueno, y era un hombre a quien le respeto mucho, y estábamos en una mesa y allí estaba Bogarín, Sí. claro, y sacamos. Pero cortan la foto, ponen eso. Pero allí, después, hoy salió, yo le llamo otra vez, le dije, actualízame todos tus datos. Por favor, anda y tráeme todo. Se fue a la corte, 8:23 sacó el certificado. Pregunté a Itaipú si tenía algún tipo de sumario con relación a ese hecho denunciado, nada. Y entonces evidenciaba, y me dice él, ministro, yo no quiero ensuciar su imagen. Yo me quiero ir, yo estoy dispuesto a irme, pero le dije, pero espere, pues tenemos que ser justos. No, yo ya me jubilo, me dijo. Yo tengo recursos porque tiene un buen salario en Itaipú y yo no vine a ensuciarle su imagen. Entonces me pareció muy honesto de su parte, y le dije, aclare a través de los medios, hable con los medios de comunicación, explique. Creo que pudo comunicarse con la gente. Y yo hice solamente una exposición cuando ya asumieron los 3 viceministros, referenciando que por lo menos le den el derecho a réplica, pero fue otra etapa así vinculada a toda esa consecuencia de lo que pasamos. Pero hay que... ¿Cómo queda su relación con Blanca Velar? ¿Le trató de misógino, de incompetente? ¿Cómo queda? ¿Habló con ella usted? Mire, misógino, es aquella persona Que no gusta de la mujer. No, que le gusta, Que pero, aborrece a las pero finalmente le maltrata. Sí, ¿no? sí. Y mire, yo la caminera, si algo se dejó un antes o un después, como muchos dicen, fueron 5 mujeres las que me ayudaron a hacer el trabajo de transformación. Llegué a la caminera y le dije a las chicas de la caminera, ¿ustedes quiénes son? ¿Están todas uniformadas? Sí, eran administrativas. Le dije, ¿y nunca pisaron la calle? No, nunca. ¿En serio? Bueno, ¿ustedes quieren salir? Estamos capacitadas igual que los hombres. Perfecto. Ustedes van a agarrar el alcoholímetro. Me resultó altamente positiva y que sin que se ofendan los hombres, son más honestas que nosotros. Y fueron las que estaban en las calles y a partir de allí se dio lo mismo en PMT de Asunción. Las mujeres comenzaban a salir, a subir sobre motos inclusive de patrullera y vos ves que la mujer es mucho más eficiente. Y en un ministerio donde el 80, casi 90% son todas mujeres, el trato es directo, confío plenamente en ella. Y la viceministra que asumió hoy, hice referencia a que cuando le llamé por teléfono, pues yo no tenía preparado el cambio, honestamente, no tenía preparado, para decir yo ya tenía los reemplazantes, no. Entonces hicimos una movida, que va Robert, que en 2 meses hizo una gestión muy importante, extraordinaria, ¿no? De muy buena relación con la gente, con el ministro, etcétera. Y yo lo conocí hace poco, Robert no es mi amigo de años. Y entonces pasé allí y le llamo a Celeste y le digo, señora, diga ministro, le quiero hacer un desafío. ¿Y cuál? Y quiero que sea usted viceministra de Educación Superior. Y dice, se asusta. No, me dijo, sí. Porque le estaba observando ya. Para promoverle no al cargo de viceministro, sino de otras direcciones, ¿no? Y vos mirás y encontrás valores muy importantes, son mujeres dentro del ministerio, y le observaba que era una obrera. Se quedaba hasta las 8, las 9 de la noche con nosotros, trabajando, y le hago el planteamiento y me dice, voy a preguntarle a mi marido. Ya vi una mujer sujeta a la familia, al esposo, el esposo, porque él también me aguanta. Y entonces dije, perfecto. Le consulta y yo le vuelvo a llamar como a las 11 de la noche. Y le dije, y tomó la decisión.
y me dice, hablé con él, pero quiero pedirle algo si puedo condicionarle, ministro. Presente la condición. Que si yo, como usted siempre dice, nadie es imprescindible en el ministerio y si en 3 meses no hay resultados, se cambia. Yo quiero plantearle eso. Si en 3 meses yo no doy resultado para la educación paraguaya, yo le pido que me cambie. Ahí vi un corazón enorme, un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón sin apetencia de poder. Tiene mucha capacidad, muy querida dentro del MEC. Y dije, esta es clave. ¿Y de quién se trata? De una mujer. Entonces, hoy cuando asumía, hice referencia frente a la gente. Pero a no los fue una funcionarios. respuesta a la acusación de misógino y No. por eso le puso a una mujer. No, fue una respuesta. pero fíjate el corazón que tiene, ¿cómo no va a No, poner? pero usted es muy hábil, porque No, yo le pregunté cómo es su Qué relación con desconfiado que Blanca sos. Velar y usted me cuenta esta No, historia. pero así. te conté toda la historia No, de la y por eso- caminera, testimonio. Sí, por eso. Y Entonces, cuénteme cómo quedó su relación con Blanca Velar. ¿Bien, mal, hablaron o no hablaron? No, llegamos a hablar más después de este. ¿No? No, pero seguramente que vamos a tener la oportunidad cuando se calmen. ¿Esto podría tener repercusión política dentro de Colorado Añetete? No, nosotros en el Colorado Añetete, estos debates así, pero era interno, pero caldeado. A veces votábamos el tema de Yacyretá, Vince y yo votamos en contra. Y había votos donde se tomaban decisiones. El blindaje, por ejemplo, había Añetete que votó en favor del blindaje, la ley blindaje, y nosotros en contra. Es decir, siempre fue el debate interno. Hoy en una decisión, Beto, Sí, Beto se abstuvo y bueno, no va en bloque y tendrá sus razones. Es muy rico Añetete en ese sentido, por el debate es amplio y ahí surge no hay una orden superior. ¿Pero usted no cree que ella se separe del movimiento? No. Blanca toleró adentro, grandes debates tuvimos, ¿no? Y con Beto ni qué decir. Beto es una chispa, una bomba, prende fácil. Ahora que está muy tranquilo como presidente del Congreso, que a veces yo le miro así. Salvo cuando Payo se le enfrenta. No, pero se fíjate. controla y trata de controlarse hasta lo indecible. Pero Beto, yo lo desconozco a Beto. Tiene en este momento una diplomacia extraordinaria. Ahí Payo gritando. Sí. En su nariz le gritaba. Sí, trataba de controlarse. Pero a Beto yo le conozco y miro así, digo, que aguante, le tengo que felicitar porque está aguantando, porque Beto reacciona. El Tano, Baqueta, Dios nos guarde, ese es leche hervida. Y cuando le escuchaba a Baquete decirte, Peta es un buen jugador, gracias por ser un buen jugador, pero en esa cancha temo que no va a jugar bien o no es su cancha. Recién empezó el partido, entonces voy a jugar dentro de una cancha que a lo mejor, y el desafío, y tomo esa crítica de mi ex colega como una gran oportunidad para que mañana Baqueta diga, supo jugar también en esa cancha, o capaz tenga razón. Claro, mire, Enrique Riera había dicho que tenía una Ferrari y que le faltaba un conductor. Nombró a una persona. El Ferrari nunca arrancó. ¿Verdad? Póngase la camiseta número 10 y sea un número 10 goleador. Y meta goles, porque la educación paraguaya necesita goles. Nosotros estamos trabajando por los docentes. Te voy a decir que pagamos el tema de maternidad, 3.000 docentes ya pagamos, que no cobraban desde el 2008 el reemplazo por maternidad. Eso es terrible. Las escuelas. Sí. Las escuelas, ¿cómo van a estar en marzo, cuando comiencen las clases? Mira, de esas 800 y pico de escuelas que están distribuidas en lotes. El Ferrari de repente quedó sin combustible, porque tenía que haberse terminado las escuelas en agosto. Y ahí empezó el problema, pero muchos motivos, ¿no? Y la cuestión es que tenemos un promedio de ejecución del 30% a agosto y comenzamos a crecer, comenzamos a pagar a las empresas, eso inyectó mucho dinero en ellos y continuar. Y ahora el problema de los fiscalizadores, que bueno, no se resolvió, pero vamos a tener fiscalizadores del MEC y de fuera del MEC que vamos a contratar, mucho menor costo, y vamos a lograr esto. Yo creo que para diciembre, mi desafío personal, de 15 días. Fines de diciembre. ¿no? A fines de diciembre. Fines de diciembre es lograr inaugurar por lo menos el 50% de estas casi 1.000 escuelas que fueron intervenidas. Y también progresivamente hasta marzo, abril del año que viene, no podemos mentirle a la gente, porque surgieron estos inconvenientes.
dar resultados, conectividad a las escuelas, que es un tema pendiente, sí. Hoy habrás escuchado, y fundamental. El desafío es para fin de año llegar a un poquito más de 800 escuelas conectadas en Internet. Tenemos una donación de la Unión Europea que nos permite 1.100 escuelas conectividad vía satélite. Ya vino unas empresas y nos desafía que tomemos 4 escuelas, las más distantes, en donde no existan ni siquiera señal de celular, que nos van a dar una prueba de 2 meses y nos dicen que la velocidad de Internet... ¿Quién va a instalar el satélite? Y las empresas mismas que van a hacer, en el llamado que se va a hacer, se van a presentar. Entonces, eso es un fondo que proveyó por donación de la Unión Europea, y vamos a tener a más de estas escuelas y vamos a impactar a cerca de 700.000 estudiantes, y ahí va a ser otra liga, ahí vamos a entrar en que vamos a tener un vínculo con los directores de escuela y los alumnos en las cuestiones administrativas, tratar de sacar la burocracia. Y el tema del aprendizaje en la enseñanza, utilizando estas herramientas importantes que va a permitir a nuestros estudiantes tener el Internet para utilizar. Y luego bajar a las aulas. Pero que vos me vas a preguntar, ¿y qué contenido vas a meter allí? Exacto, Ahí es la siguiente pregunta. La transformación educativa tendrá varios ejes de debate. ¿Y cuándo comienza ese? En diciembre. Diciembre la primera arranca. ¿Y cuánto tiempo? ¿Un año? Y yo creo que el desafío es septiembre, pero podría postergarse un poco más, donde vamos a recorrer el país, expertos nacionales, internacionales. Debatiendo todo el país. Debatiendo en todo el país. Un tema, presupuesto de la educación. Tema de debate, mesa temática, donde va a estar cómo vamos a obtener presupuesto. A partir del 2023 tenemos que el FONACYT, chao, termina. ¿Cómo vamos a obtener? Con impuestos. Bueno, cuando vos generás transparencia como uno de los ejes dentro del MEC, el que tiene que pagar su impuesto va a decir, ¿a dónde va? Va al Ministerio de Educación para la educación de tus hijos. Cuando vea transparencia en la gestión, buen resultado en la gestión, la gente va a decir, voy a pagar más impuestos, hasta los ojeros van a pagar sus impuestos, con gusto, cuando vos le presentás un plan de acción con transparencia. Otro punto de debate va a ser la formación de nuestros docentes. Nosotros tenemos un promedio de que se irán jubilando 2.000 por año y el ingreso al sistema será de 650. En 10, 15 años Paraguay va a entrar en una crisis de docentes. Yo me voy, a veces le pregunto a los estudiantes y le digo, ¿quién quiere ser docente? Le pregunto a ingeniero, todo el mundo dice ingeniero, arquitecto, etc. Vos le decís, ¿quién quiere ser docente? Si te levanta uno la mano, tenés que aplaudir. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Elevar la vara en los sistemas, en los institutos de formación docente. Pero tengo que motivarle. Aumento de salario. Bien, que tu hija diga, papá, estoy viendo que hay un buen salario en la docencia y yo siempre tuve el llamado a la docencia. Ahora esto es una primicia, espero que se confirme, un sueño que quiero hacerlo realidad y me va a ayudar Senavitat, porque ya le pecheamos y me dijo Dani, la pucha. Y quiero 500 viviendas para nuestros docentes, los mejores egresados de cada instituto de formación docente, los mejores 10 egresados. Entonces vos tenés, elevada la vara de la capacitación, entonces 500 viviendas con 40% subsidio del Estado y 60% financiado por el Banco de Fomento. Entonces vos vas a decirle a tu hija, mi hija, ¿eso que querías? Es importante porque el salario subió. Segundo, vas a entrar y vas a tener acceso a una vivienda, que todo el mundo quiere una vivienda, muy joven, y vas a tener un acceso a una vivienda. Generar la motivación y para generar esa expectativa de cumplir con las expectativas, de repente tiene una persona que dice, ¿será que la docencia me va a ser rentable a pesar de que yo tengo profundamente la vocación de servicio? Y elevar el nivel en la capacitación. Ese es el segundo punto de debate. El tercero va a ser la reforma, la revisión del currículo de la educación básica y también de la media, eso va a ser un gran debate nacional, la educación inclusiva y por sobre todas las cosas la primera infancia. Primera infancia que implica el desarrollo, la atención de nuestros niños desde los 4 meses, porque antes medio delicado atender, hasta los 5 años, que es la etapa donde se desarrolla el cerebro de nuestros niños y que hoy están ausentes. Hay un proyecto y financiamiento que lo vamos a lanzar también, que es la construcción de los lugares que antes se llamaban guarderías.
Hoy es un espacio donde él se desarrolla el niño y atendidas por profesionales docentes. Hay alimentación, hay vacuna, atención médica y hay estimulación con estos docentes capacitados. En la infraestructura que vamos a construir, que queremos hacer 40 inicialmente, es una infraestructura que va vinculada con el medio ambiente y con la pedagogía. Eso, hay una experiencia acá, similar que es Tororé, que está en Central. Vamos a mejorar el proyecto en esa área, pero se va a dar. ¿Qué me dijo el sector privado? Viene los supermercadistas y me dicen, Eduardo, queremos ayudarle a los docentes y en este tema de la motivación. Queremos dar el día del docente los miércoles, eso va a salir en unos días más, 10 a 30% de descuento. Y ahí le planteo a ellos, ya que estamos reunidos, ¿cómo ustedes asisten con el tema de la guardería, que es por ley, están obligados a tener guardería cuando tienen mamás dentro como empleadas? Y me dice, y en realidad le damos un dinero. Y van y contratan una guardería y llevan a sus niños. ¿Y ustedes están seguros que contratan una guardería? Bueno, no sabemos. Entonces, probablemente va y deja en la casa de la abuela, o del vecino, o de la hermanita, y ese niño que tiene que desarrollar sus capacidades cognitivas, ese niño está lejos del Estado y nosotros vamos a plantear, y me dice, ¿cómo va a ser el diseño? De esta manera. Ustedes podrían hacer una alianza pública-privada con nosotros, proveyendo docentes de primera instancia, y nosotros hacemos sustentable el mismo modelo unificado, estandarizar a nivel nacional. Claro. Y me dice, esperamos el proyecto. Entonces, el proyecto vamos a terminar en estos días, el diseño. Para el Chaco va a tener su diseño vinculado a las comunidades indígenas. Eso se está preparando, se está terminando y vamos a hacer una alianza donde primera infancia también va a ser objeto de debate, pero nosotros ya nos vamos a anticipar en darle esa cobertura y, lógicamente, la capacitación de nuestros docentes. Ministro, en los países que se desarrollan, la vara de los docentes es muy alta. Y se comprobó que en la medida que las varas de los docentes son altas, esas sociedades se desarrollan más rápidamente y perduran mucho más tiempo en cuanto a la calidad de desarrollo. Algunos países algunos países europeos deciden captar en las universidades las mejores mentes y proponerles ser docentes con excelente salario, ¿verdad? Y con otros beneficios, pero asegurándose de que las mejores mentes sean las que enseñen a los chicos, ¿verdad? Incluso Finlandia llega al colmo de que los mejores de los mejores docentes se van a las peores escuelas de Finlandia para que el crecimiento sea uniforme de todos. Y el testimonio... Los mejores maestros se van a las peores escuelas para enseñar. Y el testimonio de la ministra fue que ella probó ser, no logró, y terminó siendo ministra de Educación, pero no logró incorporarse al sistema como docente. Ahora, nosotros queremos llegar a ese nivel. Vos me decís, pero Eduardo, pero si tenés hoy vamos a capacitar. ¿Y la plata de dónde vamos a sacar? Y usted está en el Fondo de la Excelencia. Sí, va a tener los recursos. Y va a ser parte del financiamiento. De hecho, estamos haciendo capacitación con el Fondo de la Excelencia y vamos a debatir a partir del 2023, darle la continuidad a ese proceso. Ahora, el diagnóstico que hoy tenemos de la educación, según el SNEPE, que es una evaluación nacional y también con certificación internacional, vos mirás y decís, 2015, ahora se hizo y vamos a tener en breve el resultado. Y vos tenés el 2015 y te dice, y es grave, crítica. Sí, terrible. Es decir, lo que pasó como proceso de reforma, terrible. De acuerdo a esto fracasó la reforma. Entonces vos tenés de 10 jóvenes, 7 no pasan matemática, de 10 jóvenes, 6 no pasan lectura, y de 10 jóvenes de la media, 6 no terminan la carrera. Sí, el tema es así. Hay chicos que terminan el tercero de la media teniendo capacidades de un chico del segundo curso o del noveno grado. Así es. ¿Verdad? Ese es nuestro nivel y eso tenemos que superar. Bueno, usted es el ministro, es un desafío. Pero si tenemos focalizado, ahora mandé a hacer un semáforo, me entregaron ayer, un semáforo donde tenemos que decir rojo, cuáles fueron las instituciones que no aprobaron. ¿Dónde está el docente? Carlos Peralta. No le voy a llamar a pegarle un AKPT porque
porque es un mal docente, sino de venir y a ese docente focalizar y capacitarle. Si fue el docente de matemática cuyo resultado en el aula evidencia, bueno, nosotros tenemos que fortalecer eso, pero sin dejar de entender que en los institutos de formación docente tenemos que formar a los formadores. Sí. Ahí tenemos un problema. Los formadores de los institutos de formación docente necesitan actualizarse a este tiempo, formar a ellos. Entonces, capacitación. La gente dirá, Eduardo, ¿pero cuánto tiempo? Tanto tiempo ya esperamos que hoy tenemos que sentar las bases. Quizá vendrán otros ministros. Hay que comenzar. Y lo que yo voy a hacer es un gerenciamiento, tengo técnicos. No sé si yo le di un material a tu productora. No sé si está preparado como para exhibirse. Vamos a pasar en el noticiero mañana. ¿Vos decís? Sí, sí, vamos a pasar en el noticiero mañana. Bueno, donde queremos hablar de lo que es infraestructura, donde queremos fusionar algunas escuelas que ya por su calidad de la construcción ya no merecen inversiones y hacer centros educativos integral que nos lleve a tener de 8 de la mañana a 16 horas nuestros niños. Bueno, ojalá lo consigas rápidamente. Ministro, gracias por venir. No, a vos por la invitación. Y espero que no sea la última vez. No sea tan duro para venir tampoco. No, pero la próxima le trae a los dos viceministros. También lo van a acompañar. ¿Sí? Bueno, sí, señora, vengo. Gracias. Gracias, doctor Peta. A la vuelta de la pausa vamos a hablar acerca del doble autoblindaje, doctor, de los diputados. A la vuelta de la pausa. ¿Qué tal, diputada Katia González? ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Gracias por aguantar hasta este momento. Sí, faltan 2 horas para ser 24 que estoy despierta. Muy bien. ¿Qué tal, doctor Altamirano? ¿Cómo anda? Pero muy bien. Muchísimas gracias por el convite y a su disposición para lo que podemos responder. Más aún con la diputada y que viene recién de un hecho bastante novedoso en nuestro Sí. Estuvo festejando con los senadores la destitución del doctor Blanco. Doctor, le voy a preguntar primero a usted, porque ella participó de toda la sesión, sabe cómo viene el proyecto, pero usted desde afuera y como conocedor del derecho, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué piensa de este doble autoblindaje que tienen los diputados para evitar ser destituidos? Bueno, en primer lugar, yo creo que esto debemos analizarlo con mucha seriedad primero, porque estamos en una etapa que pareciera que se salen de las causas y hay despropósitos en cada actuación. Yo quiero comenzar esto señalando que si antes nos quejábamos y hemos visto los efectos de lo que significa politizar la justicia, y nos quejamos de que los jueces están politizados e influenciados por los políticos, resulta que ahora estamos pasando a una etapa peor porque se pretende judicializar la justicia. La política. No, perdón, judicializar la política, sí. ¿Y por qué esto? ¿Y cómo es que el Congreso va a delegar una competencia exclusiva? Si los pares no pueden juzgar a sus pares, sí que lo podían sancionarlo, llamarlo a disciplina, podían hacerlo, y como ya le aseguré en su momento, aquella ley de blindaje, la segunda, fue correcta, y que yo no sé, por unas malas informaciones, al presidente le obligaron o lo insinuaron para que vete. Hoy se está actuando de una manera totalmente desatinada al remitir al Superior Tribunal de Justicia Electoral la competencia de pronunciarse sobre la pérdida o no de investidura de un diputado o senador, lo cual me parece que es absolutamente errada la orientación e incompetente desde luego el propio Parlamento para desligarse de una competencia exclusiva. ¿Cómo se da esto, diputada? ¿Cómo se llega a esto? Y se llega por un nivel de descomposición donde la clase política, en especial
varios de mis colegas no recogen el guante, no acusan recibo del momento que estamos viviendo hoy en el Paraguay. Un momento que demanda mucha responsabilidad, mucha honestidad intelectual. Nosotros hemos expuesto, y de hecho que una de las cuestiones que en nuestra intervención sostuvimos fue justamente que el tema de la competencia ya estaba prácticamente dilucidada. Uno, por la ley 6039, que establecía una competencia exclusiva de las cámaras para juzgar a sus pares, y otro por situaciones de hecho, o sea que ya tuvimos la aplicación del 201 en iniciativas como el tema de Óscar González Daer, Oviedo Mato y otros, ¿verdad? Entonces ahí no había un punto de discusión ni tampoco de qué asirse para acoger favorablemente la teoría de remitir a la justicia electoral por mayoría absoluta. O sea que tenemos toda una serie de procedimientos sumamente gravosos que finalmente conducen a un juez electoral y a una doble instancia, porque no queda ahí con el juez electoral, sino que uno puede apelar al Tribunal Superior de Justicia Electoral y todos sabemos que eso a su vez es recurrible ante la Corte Suprema de Justicia. Pero más grave todavía, doctor diputada, porque se agrega también que a esto pueden apelar los concejales municipales y departamentales. No son solamente los parlamentarios. Y claro, porque esto se va a producir por una especie de sistémica, una imitación al, sí, el Congreso puede hacerlo, porque no lo haríamos nosotros, un colegiado semejante, no podríamos aplicar idéntica solución, pero en realidad no es esa la manera, porque yo creo que han perdido la dimensión del futuro de nuestros legisladores, que deben legislar para el futuro y no precisamente para la coyuntura. Así es. Pero se están autoblindando, y que en su momento yo estoy convencido de que la propia sociedad les va a cobrar mucho más caro, porque también debemos reconocer que nuestra sociedad ha despertado, que la participación ciudadana es mucho mayor, que el civismo es mucho más pensante y no precisamente epidérmico o sanguíneo. Ya no solamente se reacciona por espontaneidad, sino que razonablemente. Y esto puede tener un costo muy caro. Entonces creo que los señores diputados y senadores deben pensar muy bien lo que están haciendo. No deben pensar solamente para este momento específico, que es para defender a un colega, para defender a una línea, para defender un número. Porque es cierto, los números en una entidad colegiada valen mucho, pero se están blindando en ese sentido, pero no están viendo que también esto en cualquier momento se cambian y pueden variar las composiciones. Mayorías y minorías. Exacto. Ahora, pero y es también irritante. La gente se da cuenta de que es un grupo de privilegiados, ¿verdad? Que están incluso por encima de la ley. Así es. Entonces irrita todo eso. Sí, yo creo que nosotros establecimos una suerte de ley de impunidad, violando de manera absoluta y sin sonrojarnos el artículo 106 de la Constitución Nacional, que habla de la responsabilidad de todo funcionario público. Ningún funcionario público está exento de responsabilidad y debe pagar por los actos que realiza en el ejercicio de la función pública. Tampoco se entiende lo que es la investidura. La investidura implica, según nosotros lo expusimos, una serie de conductas mucho más exigentes de aquellas que se demanda del ciudadano corriente, justamente para precautelar fundamentalmente la respetabilidad, la honorabilidad de un recinto que ejerce nada más y nada menos que la representación de la sociedad. Ninguna de esas cuestiones fueron tenidas en cuenta al sancionar por mayoría. Hay que decir también, y yo quiero honrar un poco a un grupo de diputados que estuvimos en la línea, ¿verdad? No llegamos a ser mayoría, pero hay un grupo de absoluta resistencia y oposición a este tipo de atropellos, porque sinceramente esto es un atropello, es una bofetada para la ciudadanía. Hoy nosotros pedimos al Senado que pueda revisar este proyecto que tiene su origen en Cámara de Diputados, que pueda dar un oxígeno y replantear absolutamente todo el proyecto. Va a volver eso a diputados. En diputados ya se tiene el voto para ratificarse en la sanción de diputados, y finalmente la última palabra con una mayoría calificada la va a tener la Cámara de Senadores. Ahora, doctor, usted que fue miembro de la Corte Suprema de Justicia, en estos casos donde los parlamentarios, y hablando de lo que dijo la diputada, tienen una investidura. Esa investidura reúne ciertos requisitos.
o debe reunir ciertos requisitos. Si una persona no reúne esos requisitos porque está procesada o investigada por la justicia, ¿cómo es posible que se le permita participar de unas elecciones para ser legislador? Si justamente la investidura significa honorabilidad y ser intachable para ser representante del pueblo. Si no reúne esa mínima condición de intachable, ¿cómo es posible que se le permita correr unas elecciones? Bueno, eso en sociología se llama opacidad social, en el sentido de que hay también una suerte de cobertura, que no siempre los hechos son atacados o sindicados como que está mal. Y un poco hay que recordar, esto es lo que decía Ruy Barbosa, que de tanto ver triunfar nulidades, el hombre llega a reírse de la virtud, a tener vergüenza de ser honesto. Es decir, que cuando ya se pierde, cuando hay los aspectos morales han perdido vigencia y por el contrario tienen vigencia los antivalores, suceden estas cosas y se pasa a una etapa muy delicada que es la anomia, que en realidad son los hechos concretos, los hechos son los que mandan y se actúan sobre hechos consumados. Después se le da el barniz que quieren o que se pretende. Pero vuelvo a señalarle que esto es sumamente peligroso porque también es el caldo de cultivo para la aparición y la remembranza de situaciones pasadas y dice, vivíamos mejor y que pueden aparecer mesiánicos, que pueden canalizar estas fuerzas que el descontento. Fíjese nomás que la actitud de Paraguayo-Cuba, para mí, es el síntoma y la expresión de la bronca colectiva, que se materializa en él esa bronca colectiva que se tiene. Yo estoy seguro que en un alto porcentaje de la sociedad apoya la actitud de Caballo, aun cuando nos repele, nos molesta algunos hechos que son procaces, son bajos, pero resulta que dan efecto, tienen resultado y entonces se recurre a ese tipo de situaciones porque ¿cuál es el arma que tiene la sociedad más que la propia sociedad cuando se expresa colectivamente? Y ese despertar colectivo se da con la participación ciudadana, que poco a poco nadie puede negar que hoy existe una participación ciudadana mucho más eficiente. Claro, pero lo que yo a ver, diputada, si usted también puede interceder, ¿hay alguna norma o se podría elaborar una norma que impida que las personas con procesos o investigados por la Fiscalía con procesos judiciales no puedan presentarse o eso es imposible que suceda? Yo veo difícil desde el Teniendo momento... en cuenta la investidura de lo que significa ser parlamentario. Lo que pasa es que este también es un terreno peligroso. La propia sociedad, a través de las internas, debería oficiar de filtro catalizador de ese tipo de situaciones. Porque, ¿qué pasa en una sociedad tan inmadura como la nuestra si yo empiezo a plantar denuncias a mansalva? Y que con la simple denuncia, sin que tenga, digamos, un andamiaje legal pueda servir para impedir que yo me postule. Una cosa es una denuncia, ¿verdad? otra cosa es tener un proceso judicial, como tienen muchos parlamentarios. Como tienen muchos parlamentarios. Bueno, pero aún así... Y aún así están ahí claro. sentados. Sí, lo que pasa es que el tema de la presunción de inocencia es muy fuerte, digamos, en el derecho constitucional. Pero también es un amparo de muchos corruptos. Es un amparo, claro, es una que excusa. tienen suficiente bolsillo como para es. comprar fiscales y jueces e impedir que sean debidamente investigados. Entonces, es un problema bastante serio. Absolutamente, por eso es que siempre suelo señalar que yo no estoy de acuerdo con los cambios de sistemas o de estructuras, porque para mí el problema fundamental está en el hombre paraguayo, en el saneamiento moral y cívico de nuestra ciudadanía. El gran problema somos nosotros mismos, porque somos a veces tolerantes con los demás, pero exigentes, somos moralistas para los demás. Todos los demás son malos, son sinvergüenza, pero nosotros mismos no somos exigentes con nosotros mismos. Entonces, estamos en una sociedad que tolera muchísimas cosas hasta que llega un momento del hastío, del cueray y del mgayú. Solamente cuando se llega a esos estadios es que la sociedad y el hombre paraguayo está en condiciones de sobreponerse, porque su mecanismo de defensa le dice, no, maray coño meteta, ¿para qué me voy a meter? Entonces, hasta que llega ese momento del hastío, del mgayú, y no siquiera el mgayú, sino el mgayuró, no del cueray, sino del cueraygró, recién pareciera que está dispuesto a enfrentar
los nuevos desafíos. No creen en las cosas. Usted le da el mejor de los planteamientos, pero tal cosa. Exacto, así. Entonces necesitamos que socialmente esta sociedad advierta de que esta continuidad ya no puede, basta, ya no no anda más. Es necesario volver a un saneamiento moral y que debería haber comenzado por nuestros pastores, pero lamentablemente desde 1978, en que dieron aquella hermosa pastoral del saneamiento moral de la nación, no hemos tenido más la continuidad y tampoco tenemos pastores. Entonces necesitamos líderes, necesitamos élites que nos den nuevos referentes, porque esta es una de las cosas también muy significativas en nuestro país. No tenemos referentes, no tenemos en quién guiarnos, a quién imitar. Sí. Y son falencias graves que esto va a tener un proceso bastante delicado y que la gente también está dándose cuenta. Y lamentablemente las cosas pasan rápido. La generación de millennials ya pasó, la generación del centennial ya está pasando, estamos en la generación Z o táctil y pronto seguramente la próxima generación, los millennials van a ser ya de tercera edad. Así mismo. ¿Y qué se puede hacer, diputada? Apostar a la educación, ¿verdad? Hoy nosotros estábamos aprobando justamente la ley más importante o una de las más importantes, que es el Presupuesto General de la Nación, y advertimos que esa lógica inercial continúa empoderándose del Poder Ejecutivo y es muy difícil si no invertimos sanamente en educación como otros países y nos espejamos en democracias sólidas, que esto pueda cambiar. Si nosotros queremos un abrupto cambio de timón, necesitamos invertir en educación, necesitamos potenciar el bono demográfico que corre desde el año 1985. Hoy ya estamos en el límite. Estamos en el límite, sin embargo no hemos dado soluciones superadoras a esa juventud que hoy demanda ese liderazgo que señalaba el profesor, ¿verdad? Nosotros necesitamos apostar a eso. Entender de que ningún cambio va a venir de la mano de una persona, de que este cambio va a ser producto del trabajo en equipo y hay que empezar a apostar a los equipos, hay que empezar a exigir a los partidos políticos que se conduzcan conforme lo establece la Constitución Nacional. ¿Dónde está el Partido Colorado y el Partido Liberal, que son los grandes, partidos tradicionales que reciben subsidios multimillonarios? Hoy analizando la crisis. ¿Cómo se supera una crisis? Debatiendo. ¿Cómo se supera una crisis? Planificando. Sin embargo, hoy no tenemos esas orientaciones, a pesar de que reciben multimillonarios subsidios, únicamente esos subsidios sirven para satisfacer una clientela. Eso yo lo planteaba hoy en el presupuesto. ¿Qué queremos, verdad? ¿Qué ofrecemos los políticos a la ciudadanía? Diputada, perdón que le diga. Yo estoy absolutamente convencido de que esa debería ser la línea, pero no daría un centavo a educación. No daría un centavo a educación mientras no se condicione a dos cosas: la capacitación de los docentes y la pertinencia social. Si los señores docentes no se van a capacitar, ¿pero qué educación vamos a tener? ¿Cómo es posible que yo pueda exigir más salario si no me capacito? Debe estar condicionada a la necesidad urgente de tener mejores docentes. De lo contrario, no tendría sentido una mejor... O sea, yo suplementaría entonces, es la apuesta que tenemos que hacer, educación. Pero esa educación hoy dar en estas condiciones es un barril sin fondo. Tiene que ser capacitación, pero ya hoy de los docentes y que tenga la educación una pertinencia social. Porque si no hay pertinencia social, hasta aquellos becarios que los envío al extranjero, el día que vuelvan al país y no les doy la posibilidad de trabajar, ¿qué puede suceder sino la desazón de no tener trabajo y tener que tener fuga de cerebros? Y nuestra inversión entonces sería nuevamente nula. Sí, sí, efectivamente. Pero desde el tema es que los políticos a veces no se dan cuenta que los partidos ya no son... Es decir, actualmente en el mundo los partidos políticos van desapareciendo. No tienen la influencia que tenían décadas pasadas, ¿verdad? Hay una transformación, no son los que vienen, ya no se guían por los mismos conceptos que se guían antes de los partidos. Acá todavía seguimos creyendo que los partidos van a solucionar todo. Y no, es tan así.
No, no es tan así, pero hoy si yo fuera Mario Abdo Benítez, hoy convocaría a una cumbre de poderes y a una cumbre también de alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, porque esta crisis se va a profundizar, esta crisis va a seguir, la gente va a seguir demandando porque sencillamente están excluidos de todos los servicios básicos que puede ofrecer el Estado. Si nosotros no lideramos eso, si no hacemos un espacio de diálogo, o probamos alguna otra fórmula que hasta el momento no fue una alternativa política, vamos a continuar profundizando y la protesta va a llegar al Palacio de López. Sí, sí, probablemente. Sí. Probablemente ahora, pero hay que esperar que el presidente sea el que lidere o hay que obligarle a que lidere. Y si no lidera, le van a obligar. Y hay que obligarle a que lidere. Yo lamento que hoy el señor presidente no esté en el país. Si bien va a una cumbre, él debería haber primeramente reconocido que hoy estamos en cumbre borrascosas. En nuestro país está pasando por momentos muy delicados. Como autor intelectual y moral del primer pacto llamado Pacto de Gobernabilidad, que no se llamaba precisamente de gobernabilidad, sino Mesa de Diálogo Interpartidario, que lo hicimos con Miguel Ángel Montaner y Jesús Cáceres Carísimo. Nosotros lo hicimos eso y estoy convencido de que ha dado su resultado. Hoy necesitamos un nuevo pacto político-social para la sociedad. En estas condiciones, el Partido Colorado, que es el partido de gobierno y el más fuerte, con esta situación de crisis interna, lo único que puede es hacer transmitir más inquietud, más efervescencia social y que nos puede conducir, como les dije, a la aparición y alguien puede salir ganando en este revuelto panorama político porque las fuerzas están crispadas y no se están canalizando adecuadamente. Por último, ¿qué podemos hacer? Continuar luchando, continuar resistiendo, continuar motorizando esta transformación que deseamos a través de las ideas. No utilizando la violencia, ¿verdad? Porque yo creo que la violencia solamente engendra violencia. Y aquella piedra que tira el justo y aquella piedra que tira el injusto es una piedra. Y más allá de una satisfacción efímera, de esa indignación que sentimos, no va a traernos la paz social que necesitamos ni las transformaciones duraderas que requiere el Paraguay. Así es que hay que continuar bregando por establecer esa cumbre de poderes, ese pacto de gobernabilidad, ese nuevo pacto político y social que establezca nuevas reglas y extirpe de la política definitivamente a aquellos que no se alinean a los nuevos tiempos. Y creo que eso se da a través de un liderazgo decidido que hoy tiene que empezar a lo mejor por algunos de los partidos tradicionales porque lastimosamente no vamos a prescindir de ellos porque son los que tienen mayor representación. Bueno, está bien, miren, les agradezco, pero se me quedó en la garganta como una espina lo que dijo Velázquez, Julio César Velázquez, que los cargos importantes deben estar en manos de los políticos. Y yo no sé a qué tipo de político se refería Velázquez, pero desde 1954 a esta parte, al 2018, este país fue manejado exclusivamente por militares y políticos. Y tenemos los peores índices en todos los sentidos, en educación, en salud, en desarrollo social, en tecnología. Estamos mal. Teniendo buena gente, estamos mal. No podemos seguir pensando así, definitivamente. Doctor, muchísimas gracias por venir. Siempre es un placer contar con su reflexión. Lamentablemente que no tratamos de un tema que para mí era muy importante para esta noche, que es el hecho de haber destituido a un ministro de la Corte Suprema de Justicia en un acto que yo hubiera celebrado si hubiese sucedido 4 años atrás. Y que hoy solamente me da el mensaje político otra vez, en el sentido de que el poder está en el Congreso, y porque es inocua la medida, aunque podamos celebrar y por estar contentos quizás, pero que la trascendencia, ¿por qué no lo hicieron hace 4 años? Por intereses políticos. Gracias, diputada. No, gracias, doctor. Por favor. Hasta el próximo miércoles.